presencial aquí en Bogotá, aquí en Prado Pinzón. Eh, bueno, muy contentos. Me gustaría pues que el personal de Barranquilla me levantara la manito si me está escuchando fuerte, claro y nítido. Eso, allá tenemos abierta la imagen, así me gusta que abran la imagen, porque así hay una conexión, ya, así hay una conexión. Déjenme y aquí parece que eso. Bueno, entonces nos abre, nos abre, nos abre y estamos bien porque nos están copiando, nos están copiando. Bueno, familia, estamos dando un tema sobre los hábitos, sobre tener hábitos nuevos en nuestra vida. Y pues quiero decirle que sí, que realmente si queremos tener hábitos nuevos, tenemos que pagar un precio. Tenemos que pagar un precio. Y una de las cosas que tenemos que tener claro y que nos ayudaría mucho para nosotros los que están, bueno, tanto para los antiguos como las personas nuevecitas. Quiero que sepa que algo que nos ayuda, algo que nos ayuda grandemente es un cambio de identidad. El cambio de identidad. Mire, le voy a dar un ejemplo de un muchacho vago, de pronto sí, vicioso, ya perdido, pero un técnico de un tipo que sabía de atletismo y bueno, basquetbol y todo eso. El muchacho se ponía por ahí en los parques a jugar algún deporte, ya sea básquet, ya sea lo que sea, y él lo quedó observando. Y al final le dijo, ¿sabes qué? Tienes las características de un atleta de alto rendimiento. Y entonces se quedó así, no, ¿cuál alto rendimiento? Si yo no, yo no, ¿cómo se llama? Yo no juego, yo solamente me divierto aquí un rato, aquí con mis amigos, aquí en el parque. Y entonces él le dijo, ¿sabes qué? Cuando corres, tienes una pisada que rara vez se ve. Tienes un salto o un brinco que rara vez se ve. Si tú te dedicaras, si tú te consagras, yo te llevo a las grandes ligas del deporte. Y el hombre, pues, era un borrachón, era un vicioso, era un vago, no tenía una buena alimentación. Y le dijo, bueno, tú decides, pero en menos de 6 meses tú estás en unas condiciones para ir a las grandes ligas. Y el tipo dijo, él fue a su casa, lo pensó, tenía situaciones económicas con su madre, era un tipo, no, era un joven como de 15, 16 años, y estaban pasando muchas necesidades, y este señor le estaba ofreciendo, habiéndolo visto, le estaba ofreciendo algo grande. Entonces él tomó la decisión y se, se ligó a este entrenador y este hombre lo llevó a grandes cosas. Lo que quiero decirles pues es que desde luego, ¿qué empezó a hacer él? Cambió sus hábitos de vida. Sin cambiar los hábitos no podemos hacer nada. Y mire que su palabra en Timoteo, en 2 Timoteo dice, y también el que lucha como atleta, vea lo que dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ninguno que milita, le pongo ese primero 5 y después el 4 para llevar ese orden, me parece, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Esa es su palabra. Entonces, ¿qué nos enseña? Perdón, le doy le doy la cita. Segunda
No, la tengo, verá, búscame la cita ahí. Es segunda de Timoteo 1:5 o algo así. Entonces, el que lucha como atleta no es coronado, nada más copié los versículos. El versículo 5 dice, el que lucha como atleta. Mire que lo que le decía a este hombre y lo que empezábamos diciendo, la persona puede ser un vago, una persona abandonada allí, pero si esa persona cambia su visión de él. Por ejemplo, si una persona dice yo soy fumador, pero es cambio cuando dice yo era fumador o yo era un borrachón. Este señor se sometió a un cambio, cambió sus hábitos, esos hábitos que lo tenían enredado. Y por eso dice la palabra, y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. Empezamos con estos versículos para decirle que necesitamos cambiar de hábitos. Exacto, los hábitos, ya sí. ¿Qué pasaje es? Exacto, segunda de Timoteo 2, capítulo, leímos el capítulo 5, el 4 y el 6. Allí leímos esos pasajes. Segunda de Timoteo 2, capítulo 4, 5 y 6. Yo me salté y leí primeramente el 5. Dice, también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Entonces, cuando empezamos la vida creyente, tiene que haber un cambio de nuestra perspectiva en cuanto a la identidad. Este muchacho se creyó. El muchacho que yo le estoy diciendo, él se creyó lo que este señor le dijo. Tú eres un atleta. Tenemos la metáfora que muchas veces nos han contado desde muy joven. Recuerdan aquella metáfora de un águila que por A o B terminó pequeñita, pequeñita, esa águila terminó en un gallinero. Y fue criada como gallinero. Tuvo hábitos como una gallina. Tuvo hábitos. Sus acciones eran las de una gallina. Y se dice en la metáfora que viendo a un águila volar, la miraba y miraba cómo volaba. Bueno, es una metáfora, desde luego. Entonces la mamá gallina le decía, esa es el águila imperial. No es como nosotras. Nosotros comemos aquí gusanitos, aquí escarbamos. Y nuestros vuelos son unos brincos. Ella, cuando hay vientos tremendos, es cuando más se eleva y abre sus alas de tal manera que planea y juega con, con el volar. Juan tiene una visión que desde lejos escoge su comida. Y entonces el águila quedó allí mirando. ¿Qué necesitaba ese águila? Alguien que le enseñara y le despertara y le dijera, tú no eres una gallina, tú eres un águila. Se dice, bueno, se dice no, yo leí hace 40 y pico de años un libro que se llama de Víctor Hugo, el escritor más grande de todos los tiempos, Víctor Hugo, francés, el de Los Miserables, el del 99 y el de, bueno, ese que les estoy mencionando que leí hace 40 y pico de años. Hace años leí ese libro. Y allí había un libro que se llamaba El hombre que ríe. Y una de las cosas, así como para no expandirme, era que, verita, era que eh, los reyes, la gente adinerada, cogía niños y desde muy temprano cogía su cuerpo y lo ponía de una especie que a ellos les produjera risa. Eso se llamaba bufones. Creaban bufones para cuando estuvieran tristes. Entonces a una persona les saltaban los ojos o les tiraban la boca desde niño
o le ponían el cuerpo en un jarrón y entonces el cuerpo era como rajón, como un jarrón. Eran bufones, bufones para hacer reír. Y entonces muchos en nuestra vida nos hemos creído bufones. O sea, una persona alcohólica, muchos de sus amistades lo pueden tener como un bufón, el bufón de la cuadra, el saltibanqui de la cuadra, cuando no estamos llamados para eso. Se burlan, vea, le dan trago, y después que dan trago, la persona empieza a hacer cosas, y entonces, lógico, ellos empiezan a burlarse. Yahweh no quiere que nosotros seamos bufones de nadie. Somos águilas, no somos gallinas. Y por eso, pero entonces, ¿cómo se puede notar? ¿Cómo se puede notar en nuestra vida ese cambio, esa transformación? Y es a través de su palabra. Y es a través de la formación que Papá Yahweh quiere hacer en nosotros. Por eso nos trae su palabra. Y cada parte de su palabra usted la puede leer allí en 2 de Timoteo 2. Ninguno que milita, que es un militar, se enreda en los negocios de la vida. Pero si nosotros queremos como creyentes jugar en dos aguas, estando allá y estando acá, no vamos a avanzar. Debe haber un cambio. Por eso usted a veces ve, pero que yo fui a una iglesia, estuve allí, me hicieron unas oraciones, me caí, bueno, pero si no hay cambios, si no hay una transformación, si no se le muestra cuál es el camino, pues se llama el camino, la verdad y la vida, Yahshua HaMashiach. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bueno, aquí tenemos la visita de un ex sargento de la policía. Él debe saber de esto, que hay que pagar un precio, que hay que tener hábitos. Si una persona en su vida se levanta tarde a ver internet y dice que es cristiano y va los sábados, ¿qué cambios va a haber en su vida? No va a haber nada, porque tiene que crear hábitos. Hábitos, pero ¿cuándo cambia los hábitos? Cuando se mira y empieza a verse como Yahweh lo mira. Entonces, allí vamos con su palabra. Vamos con su palabra. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Lógico, no cambio de la noche a la mañana. Hay hábitos, estamos viciados y no pueden cambiarse de la noche a la mañana o con una oración, no. Eso se necesita esfuerzo, entrega, consagración, se necesita pagar el precio, se necesita pasar un dolor, porque hay hábitos que son parte nuestra, son parte de la familia. Y arrancárnoslo, eso es lo que quiere Yahweh, arrancarnos. Ese muchacho, imagínense, tuvo que renunciar a estar con sus amigos hasta 2, 3 de la mañana, tomando trago, fumando vicio. Eso le debió doler en el alma. Era su vida. Y cambiarla, pero quería cambiar los hábitos. Entonces, cuando le hablaba de qué somos, ¿cómo busco mi identidad? Y de pronto hay temas en las iglesias y se habla muy bien. No, ahora mi identidad es en el Mesías, en Cristo. Pero resulta y pasa de que el cristianismo él vino lleno del espíritu de santidad. Yahshua dice, primera de Juan dice que él vino lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo empiezo a arreglar mi vida? Sí, ya recibí la gracia, pero si recibí la gracia, los mandamientos, una vida de esfuerzo, una vida de dedicación, una vida de consagración, es a través de la verdad. Pero no quieren. Cuando dicen no, entonces dicen no, es que nosotros somos gentiles convertidos, una iglesia convertida. Los mandamientos no son para nosotros. Miren qué cosa tan. Quieren vivir en el reino de Elohim,
pero no quieren los mandamientos de ese reino, las ordenanzas de ese reino. Así no se puede. Así pueden ir a la iglesia, transportarse en una alabanza, brincar, pero si no hay cambios de hábitos que te van a doler. Yo soy una persona que mi cambio empezó a los 25 años, pero mi vida mundana empezó como de los 12, 13 años. Mi vida era el alcohol, las mujeres, la música. Esa era mi vida, ese era mi vicio, estaba viciado. Arrancarme de eso fue tremendo. Pero Yahweh lo hizo. Entonces yo quiero, porque a veces se tiene mala visión. O sea, ¿qué soy? O sea, si yo digo que soy, que ahora mi vida es el Mesías, pero no conozco, ¿verdad? Vamos a ver. Primero que todo vamos a ver, porque hay veces que se habla de nosotros somos elegidos, nosotros somos predestinados, pero el libro de Primera de Pedro, quiero decirle que hoy le voy a mostrar que no es ni siquiera para los judíos y ni siquiera para una iglesia gentil. Vea lo que dice Primera de Pedro, dice, Kefa, Primera de Pedro 1.1, Primera de Pedro 1.1, dice así, Verá, ahí me ubico porque ahí está para poder leer claramente y concisamente. Sí, si Vera quiere leerlo, bueno. Primera de Pedro 1:1. Sí, cómo no. Pedro, apóstol de Yahshua HaMashiach, ese a los escogidos y peregrinos dispersos por el Ponto. ¿Ese es? Ese. Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Por ahí entró alguien. ¿A dónde? Ay, perdón, Vera, gracias. Déjeme y le doy entrada aquí a alguien. Y dice, alguien está lista. Vamos a ver. Admitir. Sí, ahí está entrando. Listo, gracias, Verita. Primera de Pedro, dice su palabra. 1:1, aquí también lo dice, así es. Primera de Pedro 1. Pedro, apóstol de Yahshua HaMashiach, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Elohim Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Yahshua HaMashiach, gracia y paz, sean multiplicados. Y sí, ahí leímos los dos pasajes, ¿sí o no? Ahí leímos los dos pasajes. Son 2 versículos. Entonces, ¿para quién es eso? Ustedes me pueden decir para quién es eso acá, los que están presentes. ¿Para una iglesia gentil? ¿O para unos que dice allí? Expatriados. Expatriados, se está hablando de una nación expatriada. Y se está hablando, y lo voy a demostrar que ni siquiera, bueno, los judíos también fueron expatriados, pero se está hablando de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que fueron expatriadas a Siria hace 2700 años. Y lo voy a demostrar que no son los judíos y que no son cristianos. No, que a veces los cristianos cogen cosas para ellos, pero lo que le conviene. Lo que no le conviene, dicen, no, eso no es para nosotros. Le cogen y dicen, estos somos nosotros los elegidos. Los elegidos. Entonces, en Primera de Pedro, ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, le va a decir lo siguiente, 2:10. Así es. Primera de Pedro 2. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Elohim, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí sabe que está confirmando que no son los judíos, porque en Oseas y en Jeremías se le da carta de divorcio y se declara que las 10 tribus en cabeza de Efraín ya no son pueblo, pero a Judá nunca se le dijo que dejaría de ser pueblo. Ya,
Entonces aquí está confirmando que no son los judíos, porque dice, no, es que eso era para los judíos que estaban por allí. No, si usted va a la historia, Josefo tenía ubicado a las 10 ovejas, a las 10 tribus de la casa de Israel hace 2000 años. Entonces aquí no son los judíos. Ahora, no son los cristianos. ¿Por qué? Porque en el 2.25, vamos a leerlo. 2.25, vamos a leerlo. 2.25 dice así, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hebraicamente, solo ovejas de Israel son las 12 tribus. El gentil, pay atención, nunca es oveja descarriada, porque nunca estuvo con Elohim. ¿Cómo se va a descarriar alguien que nunca estuvo? Pero ¿quién estuvo? Y fue pueblo, pero no es pueblo. Efraín. Aquel a que Yahweh le dijo, te amo desde lo más profundo de mis extrañas. Perdón, le damos entrada. Le damos entrada a alguien acá. Alguien quiere unirse a esta llamada. Bueno, aquí, listo. No, verá. Pero ojo, que no hagan home. Entonces, claro, dice, porque vosotros eras como ovejas descarriadas. El gentil jamás se ha descarriado y no es oveja. Ovejas son, ¿qué? De Israel. Y las ovejas descarriadas son Efraín, que no era pueblo. O sea, en esos tres pasajes hemos demostrado que ni era Judá, la tribu de Judá, ni eran los cristianos. ¿Por qué? Porque hay una cosa que le está diciendo, pero ahora habéis vuelto. ¿Cómo va a volver un gentil a Yahweh si nunca ha estado con Yahweh? Ya, ¿cómo va a volver? Por eso se llama el retorno, el techubá. El techubá es el retorno de Israel. No estoy diciendo que que los gentiles no sean admitidos a través de Yahshua en el nuevo Israel. Hasta aquí, Vera, por eso te dije que, Verita, el que tú te metas, ay, Verita, desconectaste ahí. Verita, el que tú, ese tienes que ponerlo cerrar el micrófono. ¿Para qué? Bueno, Verita está monitoreando allí, pero dejó el micrófono abierto. Entonces ya lo cerró. Entonces, eso vemos que en su palabra. ¿Cómo estábamos? O sea, ¿cómo estábamos? Así sea usted gentil, o sea, el Efraín gentil, ¿cómo estaba? O sea, que nosotros seguimos siendo entonces. Nosotros, no nos vamos hoy, este no es el tema para decir si la genealogía o nuestra genética. Nosotros si somos gentil, entramos a través de Yahshua a las 12 tribus a través de Yahshua. Yahshua nos injerta en el olivo, que son las 12 tribus de ¿qué? De Israel. Por eso cuando Jerusalén viene con 12 puertas. Y en las puertas hay 12 nombres. Testigos de Jehová, presbiterianos, católicos, wesleyanos. No. Luteranos, no. Viene con las 12 nombres de las 12 tribus de ¿qué? De Israel, porque eso también representa el olivo y nosotros centramos. Lo que les estoy diciendo es que por donde nos metamos, nuestra identidad tiene que ver con Yahshua que entra a nosotros, pero tiene que ver con los mandamientos que se le dio a 12 tribus, a excepción de los mandamientos sacrificiales que perdieron toda eficacia y ya no a nosotros, los que tenemos a Yahshua, no nos sirve porque Yahshua murió como cordero. Murió como cordero, que lo presentaban en el templo, así él murió. Entonces ya esas cosas
de ese tipo de sacrificios y cultos que hacían los judíos, ya eso está ¿qué? Abrogado. ¿Por quién? Porque Yahshua vino. Pero entonces el enemigo le ha metido al creyente, no, mira, ve que aquí dice que está abrogada. ¿Qué es lo que está abrogado? Es lo que hay que saber. Entonces, ¿cómo estábamos, Verita? ¿Cómo estábamos? Vamos a ver en Efesios 2:1. Nos vamos a estar moviendo en dos pasajes. En Primera de Pedro y en Efesios. En Efesios dice su palabra. Él os dio vida a vosotros. Efesios 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo está una persona que no ha aceptado a Yahshua HaMashiach en su corazón? Puede ser un hombre metódico, puede ser una buena mujer, entre comillas, pero si no ha recibido a Yahshua, no ha aceptado esa ofrenda de amor del madero, puede ser una persona muy correcta, pero está ¿qué? Muerta. Nosotros podemos estar muertos ahora. Nuestros familiares pueden ir a una iglesia, pero pueden estar ¿qué? Muertos espiritualmente y eternamente. Efesios 2. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, en el caso de los que ya tenemos un rato en esto, nosotros anduvimos, ¿sí o no? Y ya nos hemos apartado de esos malos caminos en los cuales anduviste en otro tiempo, pero la persona que dice ser creyente y va a la iglesia y todavía anda en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y a veces hacíamos cosas para satisfacer o gratificar a las personas, aún a las personas queridas. Mira lo que dice Primera de Pedro en cuanto a eso. Primera de Pedro 4:4. A esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, de disilusión, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Esos muertos, esos que están muertos y que están alrededor de nosotros, ya el enemigo Satanás les incita para que se burlen de nosotros, para que nos ultrajen. Es como ese muchacho, quizás sus amigos le dijeron, ve que, Emi, que Marco Jordan, que atleta. No, era eso. ¿Estaba qué? Les estaban burlando de él. Y así se burlan de nosotros. Miren, se burlaban. Ahora y que Freddy que cristiano. Y Freddy que aleluya. Y que Freddy que ahora y que hijo de Dios. Y que ahora y que ya va a dejar sus viejos malos hábitos. Yo le quiero decir una cosa. Muchos de ellos de pronto hablaban, pero en lo profundo de su corazón esperaban y tenían esperanza de que alguien saliera de la mortandad de la vida. Y a veces mucha gente claudica caminar o cambiar por sus seres queridos o por sus amigos del alma. Pero ¿saben qué? Usted le está poniendo atención no a Yahweh, sino a los muertos. Dejad a los muertos que entierren a sus muertos. Así lo dijo Yahshua. ¿Refiriéndose a quién? A muchos de ellos que dicen estar vivos, pero están lejos de los mandamientos de Yahweh y pisotean los mandamientos de Yahweh. Entonces,
Es muy bueno saber que usted no debe escuchar a un muerto. No, ese muerto quizás usted sea la esperanza. No usted, Yahshua, es Yahshua el que lo va a salvar. Pero ellos quieren ver a alguien. Quieren ver a alguien que de verdad venza, deje de ser gallina, deje de ser el bufón de la familia, deje de ser el bufón de la cuadra, deje de ser el saltibanqui por la droga, por el alcohol o por sus desviaciones. Esto es duro, fuerte. Pero ¿cómo cambia una persona si no cambia su manera de vivir? Si no cambia su manera de pensar, si no paga el precio de apartarse. Vienen meses, viene el mes, un mes tremendo, en donde le daremos contentillo a la carne y le demos cantantillo a los otros. Y muchos claudican, pero yo les digo, levántense, porque tú estás llamado, estás escogido para cosas hermosas de parte de Dios. A esto les parece cosa extraña. Y dicen, ay, ve, ahora hay que aleluya. Ahora hay que cristiano. ¿Y saben qué? Eso es cuestión de una... Así decía. Eso a Freddy se le pasa. Eso es cuestión de... Eso mejor dicho, apenas vea una chivarriga así que se pase. O un swing así que se pasea o que dé vueltecita así la botellita de whisky. Eso, o una olpar, eso mejor dicho. Deja la religión. ¿Sabe qué? Y en mis inicios tuvieron razón. Pero ¿sabe qué? Cuando ya estaba tipo 3, 4 de la mañana y miraba, y yo decía, ¿quién? ¿Qué hago aquí? ¿Quiénes son estos? Esto ya no es mío. Esto no es lo mío. Yo soy un hijo de Elohim, aún ebrio. Me daba una lucidez mi Padre Celestial y me decía, ya me apesta andar con borrachos. Me apesta el tufo de borrachos, la habladuría apestosa de un borracho, la bufonería de los borrachos me apesta, las payasadas de los borrachos me apestan. Mira cómo cambió, cómo fue cambiando mi vida cuando me di cuenta que yo era un hijo de Elohim. Y ahorita vamos a ver para qué Yahweh. Entonces dice, ¿cómo estábamos todos? Estábamos muertos en nuestros delitos y así sea la persona más correcta. Vea, si esa persona es correcta y se gana un poco de plata y es correcta con su hogar y tal, está muerto. Está muerto. El pobrecito o la pobrecita está ¿qué? Muerto. Está muerto y así vivíamos nosotros en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y deseos a veces le echamos, ay no, es que mi papá no me, no, también es su propia carne. Es su propia concupiscencia, son sus propios vicios. Y a veces terminan echándole culpa a los familiares. Ay, no, es que se pusieron. No, cuando uno quiere salir de eso, quiere salir a la vida, entonces la pregunta, usted escuchará hasta religiosos, son religiosos, muertos. A esto les parece cosa extraña. Pero ¿qué hizo Yahweh? Vamos a ver qué hizo Yahweh. Su palabra. ¿Qué nos enseñó Yahweh? Vamos a ver. Déjeme le busco. Dijo ahorita que él nos dio ¿qué? Vida. Sí, en Efesios, ¿verdad? Vamos a buscarlo, Efesios. Él, en Efesios 2, estaba muerto. O sea, si una persona, vea, ¿por qué hay personas que no aman a Yahweh ni le sirven a Yahweh? Porque están convencidos que no fueron sacados de nada. No, que ellos eran correctos. Que Yahweh les debe a ellos. Yahweh les debe a ellos. No, estaba muerto, estaba muertecito. Eso es lo que nos enseña ¿qué?
su palabra. Y vamos a buscar Efesios. Volvamos a Efesios. Vamos a buscarlo con calma aquí. Efesios. En el 2:1. ¿Para qué Yahweh a través de su Hijo murió por nosotros? Él lo subió a un madero y lo vio morir. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sigamos con los mismos viejos vicios. Efesios 2, versículo 1, y nos saltamos al 4. Dice, pero Elohim, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, para, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con el Machía. Entonces, ¿qué? ¿Para qué? Nos dio vida. Nos dio vida. Y sigue diciendo en 1 de Pedro 2:9, ¿por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Sigue, nos vamos a 1 de Pedro 2:9 y dice así, 1 de Pedro 2, versículo 9. ¿Sabe qué le dio? ¿Para qué? Para que nos volviéramos a estar revolviendo en nuestros viejos vicios. No, Señor. ¿Sabe para qué? Mas vosotros sois linaje escogido entre todo el mundo. Ahora tú eres ¿qué? Linaje escogido. Entonces, estamos hablando de cómo, porque la temática que venimos manejando es cómo inserto hábitos en mi vida. Una de las mejores maneras de insertar hábitos en tu vida es que tú cambies tu manera de pensar de ti. Tú te identifiques con una identidad diferente. La identidad de un hijo de Elohim, de un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para eso, pero para que tú anuncies las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas hacia su luz admirable. Admirable. En el 10. ¿No? Estamos en el 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ¿verdad? Está hablándole a los gentiles, pero también le está hablando al Efraín gentil. ¿Sí o no? Vosotros, vamos a leer aquí en el 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Elohim, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia. Y pasamos a Efesios nuevamente. Pasemos a Efesios. Ya les dije que íbamos a estar trabajando con Efesios y con Primera de Pedro. Efesios. Juntamente con él, vean, Efesios 2, versículo 6. Ahí lo tenemos. Juntamente con él nos resucitó y así nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Dónde te colocó? Te colocó para que sigas con tus viejos hábitos. No, te colocó para algo grande. Te dice aquí, y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Yahshua HaMashiach para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Yahshua HaMashiach. Ahí estamos viendo para qué era lo que él quería hacer, qué era lo que él quería hacer. Y póngale atención en el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros. Ya no eres una iglesia gentil. Ya tú estás, ¿qué? Injertado, ¿verdad? Póngale atención. Así, ¿sí o no? En el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ya no soy un borrachón.
Ya no soy un vicioso. Y una chismosa, porque Ya no hay eres unos también. unos vicios que son... Ya no eres, ya no te tienen que conocer como la chismosa del barrio o el chismoso del barrio. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Yahweh. Esa es, eso es. O sea, ¿usted cree que un rey es rey porque es rey? No, a un rey desde niño lo enseñan a ser ¿qué? Rey. Y en Proverbios 31, una madre le dice, oh Lemuel, rey, el alcohol no es para ti, mi hijo, tú eres rey. ¿Sabía eso? Que en la Biblia está. En Proverbios, una madre enseña a su hijo, le dice, no, el alcohol no es para ti, porque tú eres rey. Tú no puedes tener, oh, te va a decir, no, pero es que todos los reyes. No, estamos hablando del rey y del linaje santo y sacerdocio de un verdadero, ¿qué? Hijo de Dios. Y un verdadero gobernante de Yahweh. En los tiempos de Yahshua, cuando venga, va a ser una persona que sobria, santa, y voy a tomar decisiones que, pero un rey borracho. Por eso, por eso le dice, eso no es para ti, eso es para los simples. ¿Para quiénes son los simples? Los que tienen el alma, ay, viven siempre, ay, es que yo soy un amargado, ay, es que yo soy un resentido, ay, es que yo soy una gallina, ay, es que me dijeron que yo era caldereta vieja y yo camino como una caldereta vieja. ¡No! Tú eres un hijo de ¿qué? De Elohim. Así te lo digan, te lo griten, así se burlan y te digan, ¿cómo es que dicen? Árbol torcido, no se endereza. No, yo soy un hijo de Elohim. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de los. Y para comprobarlo, porque es que la gente dice, hay cristianos que son fáciles, dicen, no, es que nosotros somos gentiles. Primera de Corintios 12:2, que dice Pablo, sabéis que cuando erais, está hablando de los corintios que no eran del pueblo judío, sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se llevaba los ídolos mudos. ¿Cómo llaman los ídolos mudos? Cargados para donde sea. Nos llevan guindados. O sea, la persona la cogen y la llevan, la meten, la sacan. El mundo hace con ellos como son bufones. Porque la gente quiere un bufón para tener un paliativo. Ahí hay una cosa más horrible que yo. Mira, y se ríe. Cogen a la gente porque tienen un defecto alguna vez y la quieren coger ¿de qué? De bufón. No son reyes ni son nada. Maltratan, hieren, humillan, porque tienen sus bufones. Señor, yo no soy un bufón. Yo no soy un saltibán. Yo no soy una gallina. Yo soy un águila. Y las águilas levantarán las alas y volarán. Extenderán sus alas y volarán. Dice la palabra de Yahweh. No se quedarán allí como una gallina. Eso es lo que no quieren mucho, porque también es verdad. Dice, hay gente, vea, una persona que está perdida, querrá que otro salga de su mazmorra de vida cuando él está allí en esa mazmorra. No, aquí estamos felices todos, quedémonos todos en esta mazmorra del vicio de esto y de aquello. Pero salga uno y diga, soy un águila, y levante su vuelo como águila imperial, y ellos dirán, si él pudo, yo también podré. ¿Cuál fue el camino? Pero el camino no es brincar como loco allí, emocionalista y tal. No, el camino es la verdad, la palabra. Así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadano de los santos, de la familia de Elohim. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Cómo, Verita? Le dicen Yeshua que si quieres ser mi discípulo, Toma tu cruz y sígueme. La cruz de la puerta angosta. Eso cuesta.
Eso me costó a mí. Eso le ha costado a muchos salir de la puerta que ancha. Es un luto. Lo vive uno y lo viven los que, porque hay los que querían a uno, pues también en su amor humano, no quieren que salga la persona de allí. Edificados, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de los profetas? Sí, Yahshua, sí. Los mandamientos de Yahweh también, porque él es la dabar, él es el mandamiento vivo. No. Entonces dan unas explicaciones, no, edificados. Tenemos que construir vida, tenemos que construir hábitos, tenemos que construir una vida nueva. De modo que si alguno está en el Machía, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero ¿cómo? Edificados sobre un fundamento. La roca es Yahshua Gemachía. Los cimientos son los mandamientos de Yahweh. Así de sencillo. ¿Cómo me guío? ¿Cómo voy? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Antiguo Testamento. Siendo la principal piedra del ángulo, Yahshua mismo, Yahshua Hamachía. La principal piedra. La dabar. La ley. Los mandamientos. Las instrucciones de amor en vida. Materializadas en un hombre, ser humano. Para dar ejemplo de que se podía. Era un hombre de hábitos. Oraba en la mañana, oraba al mediodía, oraba en la noche, tenía una comunión íntima con su Padre a través del Espíritu de Santidad de su Padre, conectado con Él. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. Un templo santo, por favor. como un creyente borracho, fornicario. Es un templo santo. No, un templo santo es aquel que crea hábitos santos. Que la santificación empieza a caminar en su vida. Que la justificación se ve que es justo, porque ya hubo un justo que lo justificó. Pero se tiene que comprobar eso a través de qué. Si él tiene la simiente, será justo, será santo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en unión al Maestro, al Mesías, a Yahshua, a Mashiach, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Yahweh. ¿Sabes qué? ¿Para qué te cogió? O sea, ¿para ser un burdel? No, para ser el templo de Yahweh. Lo más sagrado que tiene Yahweh en esta tierra es usted. Si usted es un hijo de Dios. ¿Sabía eso? Porque Él lo hizo, pagó el precio de entregar a su hijo para tomarlo a usted como el templo de Él. Espíritu de santidad, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Yahweh, para la casa, para la habitación. Imagínense. Es que yo no, usted fue escogido como nadie. Puede ser Donald Trump, el que sea, pero si no tiene al Mesías en su corazón, no ha recibido, no se ha cambiado, no se ha transformado, nada es ese Señor, y el que sea. Porque usted fue escogido para ser la morada de Yahweh. Si usted se mete cigarrillo, le mete alcohol, y déle alcohol y emborráchelo. No, eso no es morada. En primera de Pedro nos hace una recomendación. Estamos en primera de Pedro. Amados, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo vive? ¿Cuáles son los hábitos? Estamos viendo hábitos. Amado, yo los exhorto, esa palabra exhorto. Mejor dicho, yo te exhorto, yo te desafío
Y es un desafío, es hazlo. Es una orden. Yo los exhorto que como a peregrinos y a expatriados. ¿Quiénes son los expatriados? Está hablando, tenemos que entender que está hablando con un que fue pueblo y es expatriado, las 10 tribus o las 10 ovejas de la casa de Israel. Que se abstengan de las pasiones carnales que combaten con ustedes. Si usted es insertado en esas 12 tribus, en ese olivo, en un solo cuerpo, porque hay uno dice que no, que dos esposas, que Judá es una esposa y la otra es una novia, no. Ahí no dice eso, la palabra dice es un solo cuerpo. Una sola esposa, una sola soquera. Amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriadas que se abstengan a las pasiones carnales que combaten en ustedes. No, que es mi papá, que yo no lo busco porque... No, es que usted también tiene que renunciar. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, vea. Usted ya no es gentil, ya te lo dijo. Usted está injertado en el pueblo de Israel. Y usted ya no es gentil. ¿Cuál es eso de que gentil cristiano? Que gentil convertido, ¿no, señor? Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, porque estás en un país gentil. Para que en los que ellos lo calumnian como malhechores, al ver sus buenas obras, glorifiquen a Elohim en el día en que los juzgue. Actúen como libres, vean. Pero mire, actúen como libres. ¡Ay, viste que nosotros podemos ser libres y hacer y deshacer! No, señor, mira lo que dice aquí. Actúen como libres y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Elohim. Es que por la gracia tengo libertinaje. No, señor. Actúa como libre, pero no como pretexto para hacer lo malo. Honren a todos. Amen a los hermanos. Esta versión dice, respeta a si eres siervo de Elohim, respétalo. Con una vida santa, con una vida limpia. Honra a tu rey. Vamos a ver aquí, de pronto me dice era que alguien, perdón, si alguien quiere unir, ahorita está allí, aquí, una persona se une, está uniendo. Bueno, familia, entonces honra, y su palabra sigue mostrándonos. Y en el mismo Efesios vamos a leer cómo debe ser nuestra vida. Efesios. Vamos a leerlo porque eso nos sirve. Efesios 4. ¿Cómo debe ser la vida? Efesios 17. Efesios 4, 17. Esto pues, digo y requiero. Vamos a leer esta. Efesios de y cojo esta versión. Me gusta más para leer este pasaje. Esta versión. Vamos a buscarla. Efesios 4. Espérense un momentico. Efesios 4. Efesios 4, versículo 17. Esto digo e insisto en el maestro, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento oscurecido, alejados de la vida de Elohim por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda su sensibilidad, se han entregado a la sensualidad para cometer a vida toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido así del Machía. Pero aquí hay un condicional. Si en verdad lo han oído y lo han sido enseñado por él, así como la verdad está en Yahshua. Si en verdad lo tienes en tu corazón. Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. ¿Está qué? Viciado. Tiene hábitos de muerte. Tiene hábitos de destrucción.
Entonces, por eso el tema de hoy es, si yo cambio de verdad mi identidad, esa identidad. Ahora, cuando hablábamos del jugador el muchacho que no era sino un vago, un vicioso, pero aquel hombre lo dijo y ¿sabes qué? Tú eres un atleta. Le cambió el chip, ¿sí o no? Le cambió. Pero yo quiero decirle también que que son identidades, ¿qué? Temporales y momentáneas, ¿sí o no? Pero bueno, te puede servir, porque una persona se cree atleta, tiene 50 años y se cree atleta, tiene 60 años y se cree atleta, tiene 70 años y se cree atleta, ¿cómo va a vivir? Como un atleta toda su vida. Le sirve, ¿sí o no? Pero aún muchas identidades son frágiles y temporales. Yo conozco gente que fue jueza, pero ya no, hace años, no litiga, no defiende a nadie, no juzga, porque era una ¿qué? Una identidad frágil, una identidad temporal. Pero la identidad que papá te está mostrando, hijo mío, a mis ojos eres de gran ¿qué? Estima y yo te amo eternamente. Eternamente prolongué sobre ti mi misericordia. Esa es otra clase de identidad. Esa es la que te está ofreciendo él. Con respecto a su antigua manera de vivir, despójate del viejo hombre. No, pero es que la gente ahí donde está, quieren estar en las iglesias brincando y saltando, pero no se quieren despojar del viejo ¿qué? Hombre. Y el pastor puede orar mucho por ello. Y se pueden caer y pueden, pero ahí no pasa ¿qué? Absolutamente ¿qué? Nada. Con respecto a tu antigua manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévate en el espíritu de tu mente. Despójate, renuévate, cambia tu manera de ¿qué? De verte, cambia tu manera de ver a Yahweh, como si fuera Yahweh sin vergüenza, alcahueta, cambia esa, porque eso es una blasfemia, pensar así. Vístanse del nuevo hombre que ha sido creado según a semejanza de Elohim en justicia. O sea, está hablando de aquí de que porque somos salvos por gracia, debemos vivir en injusticia. No, debe ser justo. Y santidad de libertad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hay creyentes que viven con una mentira y que en unas películas. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. En el hogar ya no debe haber mentiras. Es tremendo. Ahí se le esconde la cosa al padre de familia. No, señor, hay que decírselo. O se le esconde entre hermanos a los padres. No, señor, me da mucha pena. Yo no voy a vivir en esa mentira. Dice, por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al acusador, al diablo. El que robaba no robe más. El que sobornaba para que le dieran un puesto, o lo que sobornaba para que le dieran un contrato, no soborne más. En la iglesia se va todo el mundo. Si en la iglesia hacen contrato con el Estado, la regla es sobornar. Ya, se está yendo la. El que robaba no robe más, sino que trabaja esforzadamente haciendo con sus propias manos lo que es bueno para tener que compartir con el que tenga necesidad. Ninguna palabra obscena, ninguna palabra vulgar salga de su boca. Pero en la iglesia, mejor dicho, pero qué palabrotas, ¿sí o no? Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea. O sea, hay un hábito de ser vulgar, tienes que dejarlo, ¿sí o no? Tienes que rumiar, te gusta. Hay gente que le gusta la vulgaridad y creen, y a veces imitan. O sea, veo que esas muletillas que hay por allí en el Transmilenio, no lo voy a repetir, pero eso a la gente le gusta tenerlo en la boca.
Es la moda. Esa es la moda. Dice, dice, ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para la edificación según sea necesaria para que imparta bondad a los que oyen. Y no entristezcáis, ¿sabes? Que cuando hacemos todo eso, entristecemos al Espíritu de Santidad de Elohim. El Espíritu de Santidad de Elohim, con el cual fueron ustedes sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, grito y calumnia, junto con toda maldad. Vuelve con los gritos. Tremendo. Más bien sean bondadosos y misericordiosos unos con otros, perdonándose unos con otros, como Elohim también los perdonó a ustedes. Esos son hábitos. Los buenos hábitos que Yahweh quiere que tengamos. ¿Porque qué? Porque ¿para qué? ¿Quién soy? ¿A qué me llamó Él? ¿A qué me llamó? ¿Qué fue lo que quiso que yo fuera? Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado. Los ha llamado de las tinieblas donde estaban, de la mortandad donde estaban, a su luz